Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo cuarto de la Cuaresma. Un domingo que se llama el Domingo Letare. El domingo en que la Iglesia hace una invitación a sus hijos a la alegría. ¿Por qué? Porque se ha acercado mucho ya la fiesta de nuestra salvación, la Pascua, y no podemos perder la perspectiva. Realizamos un camino, es cierto, un camino penitencial, pero un camino que tiene una meta brillante y luminosa, la fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la solemnidad de la Pascua. Así pues, Domingo Letare, la antífona de entrada de la misa, es un par de versículos del capítulo 66 de Isaías, que dicen así: Alégrate, Jerusalén, reuníos todos los que la amáis, regocijaos los que estuvisteis tristes, para que exultéis, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos. Vamos nosotros desde esta perspectiva, que es invitación a dejar por un momento la penitencia para centrarnos en la esperanza y por tanto en el gozo, vamos nosotros a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa del día. Es del cuarto Evangelio de San Juan, del capítulo 3, los versículos 14 al 21, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El texto que acabamos de escuchar seguramente lo identifican todos ustedes muy fácilmente. Al comienzo del Evangelio de San Juan, después de que el evangelista haya narrado la purificación del templo que realiza Jesús, recuerden ustedes el domingo de la semana pasada, la expulsión de los mercaderes del templo, narrada en el cuarto Evangelio, presenta el evangelista esa visita nocturna
de aquel maestro de la ley, fariseo, Nicodemo, a Jesús. Era discípulo de Jesús, pero a escondidas, porque él es víctima de los respetos humanos, porque él no quiere ser visto ni reconocido como discípulo del Señor. Teme a los otros, teme a otros compañeros maestros de la ley, teme quizás perder su posición, sus privilegios. Viene a verle de noche y mantienen una interesantísima conversación en la que Jesús le dice finalmente que es preciso nacer de nuevo, que hay que nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo al principio no lo ha entendido, ha expresado su dificultad. Un hombre que ya es viejo, ¿cómo va a entrar de nuevo en el vientre de su madre? Jesús le hablaba, y así se lo explica y se lo concreta, de un nacimiento espiritual, un nacimiento a un hombre nuevo, una humanidad nueva, que se realiza por gracia de Dios, en virtud del poder de Dios, que es capaz de dar vida a quien quiere. Pero al final de esta conversación, Jesús hace una serie de reflexiones espirituales y va a descubrir algo de su misterio pascual. Dijo el Señor: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. El signo de la serpiente elevada es narrado en el libro de los Números, ante una verdadera plaga de serpientes venenosas que picaban a los miembros del pueblo de Israel. Moisés recibe de Dios la solución, el remedio, la cura: fundir una imagen de una serpiente en bronce y levantarla sobre un estandarte. La cura era bien sencilla. Esa serpiente era un símbolo de muerte. Esa serpiente, con sus mordeduras, estaban causando sufrimientos y muerte a la gente. Sin embargo, colocada allí en el estandarte ese símbolo de muerte, su contemplación con fe, atención, con fe, por parte de los que estaban ya heridos y mordidos por la serpiente, su contemplación curaba y sanaba. Jesús dice que así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Compara su cruz con un estandarte de salvación. Los hombres mordidos por la antigua serpiente que engañó a Eva y apartó a Adán de su destino, que era la vida, la antigua serpiente parece que ha triunfado en la muerte de Cristo. Parece que la cruz es el triunfo de la muerte y por tanto del príncipe de este mundo. Y sin embargo, sus dientes se rompen y termina aplastada por la resurrección del Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? Jesús en la cruz es el único signo de salvación de que disponemos nosotros, los pecadores, los heridos, los dañados y enfermos por ese veneno del pecado. Todo el que cree en él, esa es la condición para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Nosotros hemos de pedir en este domingo, meditando la palabra de Dios, que el Señor afiance y haga crecer nuestra fe, que nosotros pongamos toda nuestra esperanza de vida en la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la cruz nos parece a veces sombría, sobre todo cuando la contemplamos en nuestra propia vida, con la figura de
fracasos, humillaciones, enfermedades, incomprensiones, disgustos de todo tipo, necesidades, dolores, aunque la cruz nos parezca sombría, tenemos que levantar la mirada, tenemos que mirar hacia arriba, porque allí en la cruz nunca estamos solos. Cristo el Señor, muerto por nuestro amor, resucitado por nuestra salvación, el Señor está siempre en la cruz. Repito, nunca estamos solos en la cruz, sino que la fe nos permite discernir que el Señor está con nosotros. Y ahora Jesús revela algo que está muy hondo en el corazón de Dios, una revelación extraordinaria, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta es la explicación auténtica, la verdadera explicación, la última explicación, el amor de Dios, el inmenso, el extraordinario amor de Dios por su criatura, el ser humano. Tanto amó Dios al mundo. Nos parece que es un exceso el amor de Dios. No tiene absolutamente ningún sentido desde la lógica humana, desde la prudencia humana. Es una exageración, un disparate. Por amor al mundo, que está poblado por hombres que son pecadores, Dios ha entregado a la muerte al Hijo único amadísimo, al Hijo consustancial al Padre, al Hijo coeterno con el Padre. Tanto amó al mundo que entregó al unigénito, para que así todo el que cree, esa es la condición, la fe, no perezca, no llegue inevitablemente por un camino trazado hasta la muerte, sino que tenga vida eterna, es decir, la misma vida de Dios. Este es su deseo, este es su designio, este es su plan. Y este plan ha de realizarse en cada uno de nosotros, queridos oyentes, por nuestra fe, por nuestro amor, por nuestra aceptación de Cristo Redentor, por nuestra aceptación de la cruz en nuestra propia vida. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, continúa diciendo el apóstol Juan. Claro que el Padre ha puesto en manos del Hijo todo, ha puesto en manos del Hijo incluso el juicio, lo ha constituido Señor eterno y juez universal. Sin embargo, no lo ha enviado al mundo para juzgar al mundo. Lo ha enviado para que el mundo se salve por él. Lo ha enviado como Redentor, como Salvador.
lo ha enviado como médico de nuestras enfermedades, como medicina infalible para todos nuestros males. Ese es el misterio que se encierra en la cruz de Cristo. Este es, en síntesis, la contemplación de la Iglesia a lo largo de la Cuaresma. Que el mundo se salve por él, porque no hay otro Salvador sino Cristo, no hay otro camino a la vida sino a Cristo, nadie va al Padre sino por él, porque él es camino, el único camino, él es la verdad y es la vida. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Es así de sencillo, así de claro. Cristo es el criterio, Cristo lo es todo, Cristo es mi vida, Cristo es mi esperanza. El que cree en él no será juzgado. Pero ¿y los pecados? En el juicio el diablo los esgrimirá contra nosotros, intentará imputarlos a nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios prevalece sobre cualquier tipo de pretensión del príncipe de este mundo. El que cree en él no será juzgado, no tiene juicio. La sangre de Cristo ha limpiado y purificado definitivamente sus pecados. No hay juicio para el que cree en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre, en el Salvador. En cambio, para el que no cree, casi ni es necesario el juicio. Ya está hecho, ya está realizado, es instantáneo, está juzgado, dice San Juan, porque no ha creído en el unigénito de Dios. ¿Y en qué consiste el juicio? Lo aclara a continuación el apóstol. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. El apóstol San Juan, desde el prólogo del Evangelio, ha insistido en esta idea. El símbolo de la luz y de las tinieblas se repite como una constante en el Evangelio. Culmina antes de la resurrección de Lázaro con aquel gran signo que realiza el Señor curando a un ciego de nacimiento, al que envía a lavarse a la piscina de Siloé después de recibir en los ojos barro puesto por Jesús. La luz vino a este mundo, pero muchos hombres son ciegos, están cegados. Lo importante es aceptar esta luz. Ese es el drama que se desarrolla en el mundo, es el drama de la historia humana. Cuando dice San Juan, pero las tinieblas no la recibieron a la luz. La luz vino al hombre, al mundo, pero los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. En nuestra propia vida nosotros podemos contemplar hasta qué punto eso es cierto. Creemos en el Señor, lo amamos sinceramente y a pesar de todo, con mucha frecuencia en nuestra vida diaria nos dejamos llevar por criterios que no son los criterios del Evangelio, los criterios del Señor. En nuestra vida la tiniebla todavía hace presa, trata de expandirse, trata de privarnos de la claridad que nos permite avanzar sin tropiezos. Los hombres prefirieron la tiniebla a la luz cuando pecaron, pero rechazamos la tiniebla cuando arrepentidos acudimos al Señor con esperanza, con certeza de que la misericordia infinita envolverá nuestras debilidades y devolverá la vista a nuestros pobres ojos cegados y cansados. Pero muchos hombres prefirieron de una manera consciente, deliberada, lúcida, las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Cuando uno no está dispuesto
a renunciar al mal, al pecado, cuando uno se gloría en él, cuando no está dispuesto a rechazarlo, a luchar contra él, aunque al principio la fuerza del pecado sea grande y haya muchos tropiezos y muchas caídas, pero mientras uno no formule ese propósito de luchar contra el pecado, mientras uno no se condene a sí mismo para poder ser salvado por Jesucristo, entonces estamos haciendo una elección por la tiniebla. Porque sus obras eran malas. Las obras preceden a veces a nuestras decisiones, a nuestros criterios. Las obras a veces configuran nuestros criterios, más bien que ser fruto de la aplicación de nuestros criterios. Pues, sigue diciendo el evangelista, todo el que obra el mal detesta la luz. No basta con decir que nosotros amamos la luz. Los hombres pueden decirlo y sin embargo odiar profundamente la verdadera luz y estimar que son luces aquellas que no iluminan verdaderamente, apenas chispas, reflejos, ilusiones. Todo el que obra mal detesta la luz verdadera, la que vino a este mundo para iluminar al hombre, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Este es el problema que tienen muchos hombres para llegar a la fe. Si aceptan la fe, saben que su vida tendría que cambiar, tendrían que renunciar al pecado, combatirlo con todas sus fuerzas. Y algunos están tan habituados al pecado, han hecho de alguna manera un pacto de no agresión contra sus vicios, que no son capaces de aceptar la fe, de abrir sus ojos a la luz de la fe. El que obra el mal, dice el Señor, detesta la luz, se hace incapaz de la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Es una actitud de autodefensa monstruosa, eso sí, la dificultad que algunos hombres tienen para creer. Algunos que incluso llegan a decir que les gustaría tener fe, que la vida de los creyentes es más fácil, porque encuentran respuestas para todo, y seguridad, y confianza, y tranquilidad. Les gustaría creer, pero no están dispuestos a cambiar, no están dispuestos a rechazar el pecado. Y así es imposible creer. Y el Señor nos lo avisa, nos lo advierte. Por tanto, muy atentos nosotros creyentes a cómo vivimos con coherencia nuestra fe, porque si nos apartamos de la coherencia, puede ser que terminemos perdiendo la fe, terminemos creyendo tal como actuamos. Termina el texto, en cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones, que sepáis alegraros realmente en este día santo, en este domingo cuarto de Cuaresma, domingo letare, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.